En este video vamos a ver lo que son las migraciones y para qué nos sirven. Generalmente yo voy a tener un diseño de una base de datos. Normalmente las trabajo en MySQL Workbench y tengo aquí las tablas que pienso que voy a necesitar con sus relaciones y demás. Tradicionalmente nosotros podríamos a partir de aquí hacer una exportación de un archivo SQL de creación donde en mi archivo de SQL tenga todas las instrucciones para crear cada una de estas tablas. Sin embargo, esto luego, si bien yo lo puedo hacer para mi desarrollo local, luego también lo tengo que replicar en mi desarrollo en producción o en mi servidor de producción. Entonces, cuando hay modificaciones a tablas o se agregan tablas o se eliminan o hago cualquier cambio en mi estructura de la base de datos, entonces tengo que volver a crear mis archivos de modificaciones y mandarlos a la base de datos tanto de mi servidor de desarrollo o de mi computadora de desarrollo o también el de producción. Entonces es un poco complicado. Otra estrategia que se suele utilizar es crear la conexión directamente desde Workbench o de nuestro editor de bases de datos directamente a la base de datos haciendo la conexión. Por ejemplo, aquí en Workbench, si me no recuerdo, es aquí y tenemos para crear una nueva conexión donde pues tengo que poner el servidor y entonces tendríamos una conexión a nuestro sitio de desarrollo local y una conexión a nuestro servidor de producción, pero pues a final de cuentas acaba siendo complicado el estar manteniendo actualizada nuestra base de datos con todos los cambios que podemos estar haciendo y más si ya está en producción nuestra aplicación y continuamos haciéndole mejoras o modificaciones a nuestra base de datos. Entonces, precisamente para resolver este problema es para lo que nos sirven nuestras migraciones. Aquí dentro de nuestro código tenemos una carpeta que se llama Database y dentro de Database tenemos una que se llama Migraciones. Entonces, estos archivos, en sí una migración va a ser un archivo que va a tener las instrucciones para crear, editar o eliminar tablas o columnas de nuestra base de datos. La ventaja es que queda dentro de nuestro repositorio y dentro de nuestro código, de tal forma de que cuando yo actualice mi código, pues voy a poder fácilmente actualizar la base de datos o la estructura de la base de datos. Aquí Laravel ya tiene unas migraciones creadas que nos van a crear tablas que utiliza Laravel por defecto, que vamos a poder aprovechar y utilizarlas. Los nombres de las migraciones van a tener primero una especie de timestamp para poder que Laravel sepa en qué orden se deben de ejecutar cada uno de estos archivos. Entonces por eso tenemos aquí primero una fecha y luego un timestamp de el momento en que se creó este archivo. Y luego tenemos el nombre de lo que hace este archivo. Generalmente lo vamos a crear algo descriptivo. Por ejemplo, aquí está diciendo Create Users Table. Quiere decir que esta migración, su objetivo es crear la tabla de usuarios. Lo mismo con esta migración. Crea la tabla para resetear contraseñas. Esta crea una para controlar trabajos que fallaron. Ya lo veremos eventualmente. Y una para crear tokens de acceso personal. Internamente, nuestros archivos van a tener una clase, en este caso una especie de clase anónima. En versiones anteriores de Laravel tienen el nombre de la clase, corresponde con el nombre de nuestra migración, pero en esta versión de Laravel ya no se requiere. Y dentro de esta clase vamos a tener dos métodos, el método up y el método down. El método up va a servir para mover hacia adelante o actualizar nuestro esquema de la base de datos y el método down va a ser un control Z del método up, es decir, un deshacer de lo que se hace en este método up. Esto nos va a permitir movernos en nuestra versión del esquema de la base de datos
pues mover el esquema hacia adelante, actualizándolo, o si tuve algún error en el diseño o algo, puedo deshacerlo con el método down. Esto particularmente es muy útil cuando estoy en desarrollo, de tal forma de que se me equivoco en alguna definición o me faltó alguna columna o siempre no requiero cierta columna, entonces puedo estar aplicando la migración, deshaciéndola, aplicando, deshaciendo. Generalmente dentro de nuestros métodos, tanto up y down, vamos a llamar a una clase que se llama schema, donde a través de métodos voy a interactuar con el diseño de mi base de datos. En este caso está utilizando create como primer parámetro el nombre de la tabla y como segundo parámetro una función anónima, una closure, donde voy a recibir un blueprint, algo así como el plano, y lo asigno a una variable, y a través de esta variable voy a llamar a más métodos que van a corresponder generalmente con el tipo de dato que va a tener esa columna, y generalmente el primer parámetro pues va a ser el nombre de esa columna. Por el momento lo que queremos es saber ejecutar migraciones y qué opciones de comandos tenemos. Voy a utilizar Sail Artisan y lo voy a concatenar o hacer un pipe con grep migrate. Es decir, si el artisan me da la lista de todos los comandos que tengo de artisan, y grep migrate me va a filtrar nada más los que empiecen con migrate. Recordemos que si no estamos usando Sail, aquí utilizaríamos PHP artisan. Aquí tenemos entonces todos los comandos que tenemos con respecto a la ejecución de migraciones. Si ejecutamos migrate, se va a instalar, si no se ha hecho, el sistema de migraciones, y se van a ejecutar nuestras migraciones que no hayan sido ejecutadas. Ahorita hablamos más de esto. Voy a empezar a describir, por ejemplo, el migrate install va a ser la instalación del sistema de migraciones, que en sí es una tabla con la cual el sistema va a saber qué migraciones se han ejecutado y qué migraciones faltan por ejecutarse. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con este. Antes tengo aquí abierta otra pestaña para entrar a la base de datos. Si no estuvieran en Sail, tendrían que hacer algo así como MySQL, el usuario menos user root y contraseña en caso de que la tuvieran para entrar a la base de datos. En el caso mío estoy en Sail y simplemente hago MySQL. Ya estando dentro de su gestor o de su sistema de base de datos, podemos ver las tablas, y en mi caso ya está creada una base de datos que se llama asistencia. En caso de que no esté creada, puedo crearla con create database asistencia. En este caso, yo ya la tengo creada, simplemente puedo decirle use asistencia y podemos ver el contenido. En caso de que tuvieran algo, fue porque ejecutamos precisamente el Artisan Migrate cuando estábamos haciendo pruebas de instalación. En mi caso, eliminé totalmente las tablas para estar en una base de datos limpia. Entonces, voy a empezar por hacer el Migrate Install. Sail Artisan Migrate Install, para que vayamos por partes viendo qué es lo que realiza. Dice que se creó la tabla de migraciones con éxito, y efectivamente si yo veo aquí, veo que tengo una tabla de migrations. Puedo ver el contenido y puedo ver que tenemos estas columnas, un ID, una columna de migración donde va a guardar los nombres de mis archivos que ya he ejecutado, y un batch, es decir, un lote de ejecución. Ahora puedo ver yo el migrate status, y entonces revisa todas las migraciones que tiene aquí y verifica si ya se encuentran en la tabla de migrations. Entonces, si yo veo el contenido,
puedo ver que está vacío y esto le indica que no se han ejecutado estas migraciones dentro de mi tabla. Entonces voy a ejecutarlas y para ejecutar simplemente utilizo Sail Artisan Migrate. Esto entonces, el Migrate va a ejecutar todos los métodos up que tienen cada una de mis migraciones. Aquí vemos que ya se ejecutaron. Si veo el contenido de mi tabla, ahora puedo ver que ya están aquí relacionados estos archivos y a todos les asigno el batch 1 porque fue en esta ejecución de migrate que se ejecutaron todas estas migraciones. Si yo veo otra vez el status, puedo ver que ya se ejecutaron. Entonces, con migrate ejecuto los métodos up. Podemos verificar que efectivamente ya tenemos todas estas tablas creadas y podemos ver el contenido de uno, el diseño de una, y esta estructura va a corresponder con los métodos que se están llamando. Ahora vamos a ver cómo ejecutar los métodos down, es decir, nuestro control Z del diseño de nuestra base de datos. Para esto tenemos una primera opción, es un rollback. El rollback lo que va a hacer es ejecutar todos los métodos down del último batch que hayamos ejecutado. Vemos que nos dice rolling back de todas estas migraciones y podemos comprobar que ya nada más quedó la tabla de migraciones y que ya no tiene nada dentro de ella. Es decir, otra vez si verifico el status, ya me marca que no están ejecutadas. ¿Por qué? Porque utilicé todos los métodos down y en este caso está aplicando un drop if exist, es decir, elimina si existe esta tabla. Bien, vamos a volver a ejecutar nuestras migraciones simplemente con Artisan Migrate y vemos el status y ya está. Vamos a revisar qué otras opciones tenemos para movernos en nuestras migraciones. Tenemos, por ejemplo, refresh. Refresh va a ejecutar todos los métodos down y luego va a ejecutar o a reejecutar todos los métodos up. Voy a utilizarlo. Refresh. Vemos que primero hace todos los rollbacks, es decir, todos los métodos down y luego ejecuta nuevamente todos los métodos up. Otra opción que tenemos es el reset. El reset hace nada más ejecuta todos los métodos down sin ejecutar métodos up. Y tenemos uno muy práctico que es el fresh, donde en lugar de ejecutar los métodos down, hace un drop de todas las tablas y ejecuta todas las migraciones totalmente en limpio. Si se fijan aquí, hace primero el drop de todas las tablas y ejecuta todas las migraciones nuevamente. Entonces, con esto tenemos ya el cómo movernos dentro de nuestras migraciones, de irlas ejecutando cada una de ellas, deshacer la ejecución de ellas y poder pues aplicar los métodos de migrate. Esto lo que nos va a permitir es que cuando yo haga un pull a mi servidor de producción, simplemente poner el comando php artisan migrate y el código que yo actualicé también va a actualizar mi base de datos y su diseño. Esto sería todo por este video y en el siguiente veremos cómo crear nuestras propias migraciones.